bendiga. Hay un salmos que vamos a leer hoy que nos va a ayudar en el tema que anunciamos para el día de hoy. No sé si se acuerdan del tema que anunciamos para hoy. Esa gente tiene que ejercitarse un poco más, ¿no? Habíamos dicho, hermanos, que vamos a meditar hoy en el tema de perseverar. Porque esta es una palabra que Jesús la mencionó con una fuerza cuando habló de los fines de los tiempos, y él dijo: el que persevere hasta el fin. En otra ocasión él dijo: si permaneciereis en mis palabras y mis palabras permanecieren en vosotros, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, perseverar es algo que hay que analizar, y hoy lo vamos a mirar desde un salmo, ¿sí? Y vamos a hacer salmos en el capítulo 11. ¿Cuánto hubiera deseado que algunos hermanos o todos los hermanos no tuvieran claro esto? El Señor lo desea. Ahí en el Salmo 11 hay unas verdades que el Señor nos muestra ahí, y que ojalá usted las pudiera meditar detenidamente. ¿Sí? Salmo 11 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Por qué aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué tiene que ver este relato con perseverar? Hoy lo vamos a meditar, y quiero, en el amor del Señor, que miremos el pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta 47. No pierdan el texto de Salmos. Hechos 2, 42 al 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este relato lo hemos meditado en varias porciones. Hoy, posiblemente, juntando aquellas veces que lo hemos tocado y compartido, comprenderemos muchas cosas. Pero noten, hermanos, algo fuerte aquí. Dice el versículo 42 que ellos perseveraban. Noten el versículo 46
repite el mismo término, perseveraban. ¿En qué? En todo lo que se relata ahí, ¿sí? En el compartir, en el vender sus cosas, en distribuirlas de acuerdo a la necesidad, en comer juntos. Los hermanos, cuando inicia el reino de los cielos aquí en la tierra, observen el versículo 41, los 3.000 que se bautizaron en el día de Pentecostés empezaron a demostrar lo que significa la vida del Espíritu dentro de uno, ¿sí? Ellos empezaron a manifestar en práctica lo que Jesús profetizó y prometió cuando dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. En esos versículos que hemos leído, hermanos, usted puede observar esos ríos de agua viva. Obsérvelos en la palabra perseverar. Un río de agua viva se mantiene brotando y corriendo el agua, ¿no? A la misma velocidad siempre. Estos hermanos empezaron a hacer fluir ese caudal espiritual. Miremos dos expresiones, una en el versículo 43. Miren esa expresión del versículo 43, temor. Eso es una de las cualidades del fruto del Espíritu, donde si eso fluyera en cada cristiano, hermanos, muchas cosas positivas se reflejaran en nosotros. Ahora observen las que ya hemos compartido en el versículo 46, alegría. Esa alegría, ese gozo cristiano, no es la alegría mundana, no es las emociones del cuerpo. El gozo de ser salvos, el gozo de pertenecer a una familia y la sencillez de corazón. Estos tres elementos fueron fuente para ellos perseverar. Vamos a dejar esa idea ahí, hermanos, y volvamos al Salmo 11. El Salmo 11 nos empieza a mostrar algo que también meditábamos hace 2 meses y algo, 3 meses ya, cuando miramos aquella expresión de las fuerzas de Dios, y cuando nosotros nos ponemos a meditar que la fuerza se acaba, ¿sí? Observa el primer versículo de este capítulo y sumérjase en él, y ojalá cuando pasen las horas del día y de la semana usted lo lea, lo relea, porque va a encontrar muchas cosas. Y en oración, y se pone a meditar, va a encontrar muchas cosas. Pero aquí hay una pregunta ya. Y la pregunta, hermano, es: usted cree, usted confía en Dios, pero resulta que ha llegado un instante de la vida, o un instante en su vida en que usted ha deseado escapar, ¿cierto? Escapar es lo mismo que huir. Huir es semejante a tirarlo todo, ¿sí? A dejarlo todo. Ok, miren esa idea que está condensada en el versículo 1 y compárenlo ahora con la expresión perseverar. ¿Qué ocurre ahí? El perseverar, hermano, es propio de un poder. Concéntrense, escúchenlo bien. El perseverar es un poder, una fuente que solo Jesús puede instalar en nuestro corazón para permitirnos cada día desear lo mismo en Él. Por ejemplo, ¿en qué perseveraban los hermanos según el versículo 42? En la oración. Vamos a usar eso como ejemplo, ¿no? En las oraciones, ¿sí? Eso habla, hermanos, de que hay una fuerza sobrehumana, una fuerza divina que sostiene, mantiene al cristiano en constancia en esta práctica, en la oración. Hay una fuerza de Dios. ¿Por qué hay una fuerza de Dios, hermanos? Porque en las fuerzas humanas llega el día en que usted se cansa de orar tanto. Llega el día en que usted, producto de haber pedido tanto algo a Dios y no recibir respuesta, usted se cansa, ¿verdad? Perseverar, dice ahí en la doctrina de los apóstoles, dice el versículo 46 de Hechos 2, que ellos iban todos los días al templo a escuchar enseñanza. Llega el día, hermano, en que usted se cansa de recibir palabra de Dios, y eso que no lo hace todos los días como ellos.
Entonces este versículo 1 del Salmo 11 está diciendo, si yo confío en Dios, si su confianza está en nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué usted quiere escapar? ¿Por qué usted permite que llegue ese momento en que la mente le dice, hasta aquí? Vamos a mostrarles por qué ocurre eso. ¿Listo? Dios lo va a mostrar ahí en el versículo 2 de Salmo 11. El versículo 2 dice, yo no lo voy a leer, le voy a dar la idea, usted léalo. Le voy a dar la idea de lo que Dios le quiere decir ahí. Atención. La palabra saetas o asaetear que aparece ahí, ¿sí ven saetas? ¿La pueden ver? La palabra saeta es una flecha, la saeta es una flecha, algo muy agudo, usado para asesinar, ¿no? Y estas, cuando fueron hechas, los que las inventaron, no sabemos quiénes fueron, pero se usaban para la guerra, y los que eran adiestrados los instruían para apuntar al corazón, porque ahí era donde podía con una sola quitar la vida. ¿Sí? Observen lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando de los malos, el enemigo. ¿Quiénes son los malos? ¿Quién sería nuestro enemigo ahí? Observe algo ahí, ¿no? Dispone sus saetas para asaetear en oculto ¿a quién? A los rectos de corazón. Atención a eso. El cristiano, este pasaje le está indicando que el cristiano es un recto delante de los ojos de Dios, un recto de corazón, y eso lo hemos analizado, ¿verdad? Lo hemos compartido. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo prepara flechas, saetas, dice aquí, en lo oculto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Y por qué el enemigo prepara y ataca a los rectos? Atención a todo esto. En lo oculto, hermano, indica que usted no tiene la posibilidad mínima de darse cuenta cuando el diablo le tira una flecha al corazón suyo. Usted cuando se da cuenta, empieza a sentir dolores, tristezas, ¿sí? Pero usted no se ha dado cuenta que el diablo está atacando algo allí. Cuando él tira esos dardos desde lo oculto implica lo secreto, cuando usted no oye ni se da cuenta. Usted se da cuenta es cuando empieza a reaccionar. ¿Y cuando usted empieza a reaccionar? Cuando usted se detiene, yo no sé si lo ha hecho, y se empieza a preguntar, ve, ya por qué yo no tengo las ganas que antes tenía de hacer esto. Y el diablo es tan astuto, y por eso trabaja desde lo oculto, porque nos termina haciendo pensar a nosotros que ya yo no quiero hacer esto por el hermano fulano o por X persona. Él en lo oculto tira saetas y le apunta a un blanco. Póngase a pensar un momentito, ¿cuál es el blanco al que él apunta en el corazón? Si hablamos de la palabra perseverar y decíamos que para poder perseverar Dios nos tiene que dar fuerzas para perseverar en la oración, perseverar en la alabanza, perseverar en congregarme, perseverar en la comunión, perseverar en el dar, etc. ¿Cuál es ese blanco que ataca a Satanás con esas saetas? El corazón, pero en el corazón hay algo que le ataca. Les voy a decir, las fuerzas. Él ataca las fuerzas, porque cuando él logra vencer las fuerzas suyas, ya no hay nada que hacer. Porque usted sin fuerzas, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Y es donde surge, hermanos, espiritualmente hablando, o incluso emocionalmente hablando, la idea de me cansé. ¿Entienden? Porque Satanás, voy a repetirlo según el versículo 2, desde el oculto, donde tú no te das cuenta, y en el momento en que no lo percibes, él te atacó. Usted se da cuenta es cuando ya el dolor empieza a subir. Por eso es comparado el enemigo con la serpiente.
¿A cuántas personas les mordió una serpiente y no se dieron cuenta? Y se dieron cuenta a los días. Conozco muchas personas que le ocurrió esto. Sí, fueron mordidas en el campo, les picó algo así, se rascaron, y con el tiempo se dieron cuenta que aquella herida empezó a crecer y el dolor a hacerse fuerte y a empezar a buscar la cura. Pero hay serpientes que tienen esta particularidad, que muerden y el ser humano no se da cuenta. Eso hace el diablo. El diablo ataca a esas fuerzas del deseo de perseverar. ¿Entienden? Las ataca desde lo oculto. Ahora, ¿con qué objetivo lo hace? Vamos a recordar a Job. Y vamos a retomar la idea que meditamos hace unos 8 días, el miércoles anterior, donde a través del libro de Job nos damos cuenta en el capítulo 1 que Dios tiene de Job el mejor de los conceptos, ¿verdad? Ok, ¿para qué las saetas del diablo? Porque cuando él te ataca, él está buscando derrumbar tus fuerzas, y al derrumbar tus fuerzas tú te vas a quejar, ¿sí? Y tú vas a transformarte de tal manera que lo que él está buscando es que Dios, escúchenlo, pierda supuestamente el concepto que tiene de ti. ¿Entienden? Él está buscando eso. Por eso Dios le dice: ¿no has considerado mi siervo Job? Y él le dice: présteme un tantito para que vea que no es como usted piensa. Satanás, ¿qué le está diciendo? Vea, yo le voy a demostrar que Job no es lo que usted piensa. Entonces, ¿qué hizo? Lo atacó desde lo oculto. Cuando Job se dio cuenta, ya estaba metido en el sufrimiento de todas las saetas que el diablo le propinó. Y le guardó 4 saetas. Sus 3 amigos y la esposa. Para que lo siguieran chuzando, ¿no? Para que siguieran atacando sus fuerzas. Entonces, detengámonos ahí, hermanos. ¿Por qué el perseverar es algo que yo debo analizar, debo meditar, y en el cual yo no me puedo detener? Porque cuando yo me detengo en el acto de perseverar, yo estoy demostrándole al diablo: has logrado vencer mis fuerzas. ¿Me entienden? Cuando yo dejo de perseverar, es porque los dardos de él penetraron y lograron su cometido. ¿Sí? Entonces, resulta que yo quería hacer algo, estaba tan animado y por X o Y motivo no lo pude hacer. Miren la reacción: ya no vuelvo a hacerlo. ¿Sí? Voy a colocarle varios ejemplos. 1, salir, bueno, nos ponemos de acuerdo para ir a visitar a alguien y resulta que el hermano no llegó, la hermana no llegó. A mí que no vuelvan a invitar porque yo no vuelvo a ir. ¿Qué tantas fuerzas tenemos nosotros? ¿Sí? Vamos a hacer una actividad, no se pudo, la misma reacción. La clase para las damas o algún día para varones, pero de pronto no hubo, o fulano no fue, no ha ido 2 días consecutivos, se nos caen los ánimos de uno. ¿Qué está demostrando eso, hermanos? Vamos a preguntarnos en esta mañana: ¿tenemos y estamos usando las fuerzas de Dios? ¿O tenemos son las fuerzas y estamos usando son las nuestras? Pues yo les cuento, hermano, y lo medito con todo el que está escuchando esta palabra: las fuerzas de nosotros miden 1 centímetro. ¿Entienden? O pesan media libra, 2 onzas. No es mucha. ¿Sí? Sigamos mirando el Salmo. Entonces viene el versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Ay, ay, ay. Si Satanás, de tanto ataque que te hace a la vida tuya, a tu fe, a tus fuerzas, a tu ánimo, a tu deseo de perseverar, logra derrumbar los cimientos, ¿qué va a pasar?
Eso es lo que está planteando el texto, ¿no? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer? Eso indica, hermano, que el diablo puede, hasta el momento en que tú le permitas, derrumbar muchas cosas en tu vida. Porque le has permitido, no te has dado cuenta que te está atacando desde lo secreto y tú terminas pensando que es la persona o las personas. ¿Qué ha de hacer el justo? Hay una respuesta ahí mismo, gracias al Señor. Versículo 4. Jehová está en su templo. Él sigue intacto ahí. Él sigue en su trono y su trono es de gracia. Hebreos 4:16, ¿se acuerdan? Acerquémonos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. Él sigue allí. Entonces vamos a juntar esas dos ideas. Si algún día, hermano, tus fundamentos son destruidos, y de una vez les voy a decir cuál es ese fundamento. El Señor lo dice en Apocalipsis 2. ¿Sabe cuál es el fundamento? El primer amor. Porque ese relato de Apocalipsis 2 dice: tú puedes tener obras, puedes tener paciencia, puedes tener esto, puedes tener lo otro, pero has perdido tu primer amor, las fuerzas de Dios. O sea, que el resto de cosas que estoy haciendo parecieran no tener valor, según el relato de Apocalipsis 2, porque si he perdido el primer amor, Dios me está mandando a arrepentirme. Entonces, este relato de Apocalipsis 2 está demostrando que el ángel de la congregación de Éfeso, acuérdense eso, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es entendido como los ancianos, los dirigentes, habían perdido el primer amor. ¿Usted se imagina donde la parte ministerial pierde el primer amor? Eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Entonces Dios le está diciendo: mira, recuerda de dónde has caído, aunque eso sería otro tema, y arrepiéntete y haz las primeras obras, el fundamento. Entonces vamos a concentrarnos ahí. Este cuerpo de ángeles, o el ángel de la iglesia en Éfeso, le habían derrumbado las bases, el primer amor. Estaban haciendo muchas cosas buenas, ¿sí? Yo conozco tus obras, que eres esto, que haces lo otro, que sí lo han leído, ¿verdad? Pero has perdido. Se derrumbaron las bases. Entonces viene la pregunta, hermano: ¿subestimamos al enemigo que tenemos? Si ataca desde lo oculto, ¿qué implica eso para nuestras vidas? Tenemos un enemigo muy astuto. Tiene poder. Si logra remover los cimientos, tiene algo de poder. Que ese poder no progrese porque tú has seguido perseverando es otra cosa. Pero si logra matar ese deseo de perseverar y derrumba los cimientos, surge la pregunta ahí del Señor: ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cuál sería la respuesta? Vuelvo a decir, en el versículo 4 está. El Señor está ¿dónde? Ahí en su templo, en su santo trono. Y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué debe hacer el justo, hermano? Buscarlo. Si los cimientos se reventaron, hermanos, búsquelo. Analicemos algo. El Señor dice, a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hoy, en el siglo XXI, en el tiempo en que estamos viviendo, es muy posible que las vidas de muchos no tengan ese mismo fundamento del que gozaban los hermanos de aquella época. Porque uno mira el fundamento de la iglesia en Hechos, ahí en Jerusalén, y era un fundamento de comunión, era un fundamento de perseverancia, de estar juntos, de orar, ¿sí? de partir el pan en las casas. Oigan eso. Y saben, a esta congregación también le fue mal con el tiempo. A la congregación de Jerusalén, esta que usted ve relatada ahí en Hechos 2, llegó un momento
de problemas. Cuando usted lea la carta de los Hebreos se dará cuenta. Entonces, si eso pasa, hermanos, cuando el fundamento de uno no está bien puesto, la expresión Jehová está en su santo templo, tiene en el cielo su trono, te está diciendo, vuelve a él. ¿Por qué? Porque en tu corazón ha sido totalmente agujereado por las saetas del diablo. Aunque esto tiene su parte positiva que hoy no la vamos a mirar, pero en la parte negativa él logra destruir cosas. ¿A cuántos no se les quitó el deseo de amar? ¿A cuántos no se les fue destruido el fundamento de abrazar, de saludar? ¿Cuántos fundamentos logra destruir las saetas del enemigo? Entonces, nos detenemos allí, hermanos, y volvemos al detalle. Leámoslo ahora en el 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. No nos vamos a meter en eso, sino para extraer el espíritu de la parte positiva. ¿Cuál es? Para ti que eres justo, para ti que eres recto, retomamos la idea. Satanás te busca es a ti. Desde lo oculto te está buscando. Entonces, si me está diciendo que el Señor está ahí, con sus ojos viendo y sus párpados examinándome, ¿qué hay dentro de mí? Y aquí viene la gran verdad, hermanos. Dentro de mí está su espíritu. Ese que recibí el día del perdón de mis pecados. Por eso soy recto. Por eso soy justo. Entonces, si Él me está mirando a mí y me está diciendo que está en su trono y que está sentado en su templo, ¿cuál es la idea espiritual que está transmitiendo esta palabra? Es la siguiente, hermano. Él te está esperando para dotarte de nuevas fuerzas. ¿Entiendes? Él te está esperando. Por eso le está diciendo al ángel de Éfeso: mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y cuando Él te está planteando esta idea de mirar de dónde has caído y arrepentirte, implícitamente te está diciendo: es que yo te quiero perdonar, es que yo te quiero volver a dar las mismas fuerzas. Entonces, nos detenemos en esta parte y volvemos a Hechos 2. Y lo vamos a mirar con otros pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, en Hechos 2, viene la pregunta: ¿por qué ellos perseveraban, hermanos? ¿Era que el enemigo no tiraba saetas contra ellos? ¿Era que Satanás no atacaba a estos hermanos? Bueno, si eran rectos, hay que esperar que sí los atacaban. Si eran justos, hay que concluir que el enemigo también tenía unas cuentas pendientes con ellos y los atacó fuertemente. Tantas persecuciones, tantas dispersiones, ¿no? Pero miren, hermanos, versículo 44 de Hechos 2. La fuerza de Dios, obsérvelas en este 44. Todos los que habían creído que ¿estaban qué? No se quería perder nadie de nada de lo que hacían. Entonces viene aquí la pregunta, hermano: ¿qué hacer para nosotros poder fortalecernos en las fuerzas de Dios e impedir que las saetas del diablo logren los propósitos que Él quiere lograr? Yo creo, hermano, que, y lo comparto a través de esta palabra de Dios, que nosotros debemos pedirle fervientemente a Dios de que nos regale o de que nos fortalezca el deseo de querer estar juntos. ¿Estamos? Porque esa fue la idea desde antes de la fundación del mundo que el Señor se trazó en su propósito eterno. ¿Por qué lo sabemos? Porque Efesios dice que derribó la pared intermedia de separación que había entre los dos pueblos, y de los dos que hizo,
los juntó en uno solo. Porque a Dios le gusta que sus hijos estén como. ¿El Salmo qué? 133 o el 33, 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno. El perseverar, hermanos, es indispensable y es fuente de fuerza cuando el deseo de estar juntos permanece intacto. ¿Sí? Y por eso la comparación que se hace con un fogón de leña, ¿no? Cuando usted saca un tizón ardiendo y lo pone por allá a un lado, ¿qué va a pasar con ese tizón? Se va a apagar, sencillo, ¿no? No hay el mismo fuego para él. Entonces, hermanos, una de las grandes potencias espirituales que Dios quiere restaurar en su cristianismo, en sus hijos del día de hoy, es el deseo de perseverar. Porque el diablo atacó esta parte y ha vencido, y en algunos casos ha destruido fundamentos. A tal punto, hermanos, observen y escuchen, a tal punto que uno determina y decide cuándo participar o no participar. Ellos no, los hermanos del primer siglo no, en todas estaban todos juntos. No, hoy día no, el cristiano escoge qué días va, qué días no va, aquí voy, acá no voy. Eso no es producto de la fuerza de Dios. Eso es producto de ¿qué? De lo que mirábamos ayer con las hermanas, de los designios de nuestra carne. ¿Entienden? Entonces, volvamos al versículo 42. Ahora sí, la primera expresión del 42. Punto de partida aquí el 42. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Entonces toca, hermanos, tener un espacio, un ambiente en el que nosotros empecemos y nos metamos en la idea de perseverar en la enseñanza apostólica. ¿Sí? Esta enseñanza que ellos le transmitían, voy a preguntarles para que lo mediten, que ellos le transmitían a estos hermanos de Jerusalén, ¿de dónde provenía? ¿Cuál era la procedencia de la enseñanza de los apóstoles hacia los primeros hermanos? La idea de Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Era la única fuente. Y la perseverancia del cristiano de hoy, en la enseñanza de quién, de dónde procede. Ahí está la diferencia. ¿Ven? Por eso no hay tantas fuerzas. Porque no provienen del espíritu de poder. Y eso hay que meditarlo mucho, ¿no? Ese Salmo 11 ustedes lo pueden leer y leer más. Y miren cómo termina ese Salmo 11. Observe la última frase del 11. El Salmo 11, ¿lo tienen todavía? Observe la última frase del último versículo. ¿Cómo dice la última expresión? ¿Cómo dice? El hombre recto mirará su rostro. Por mucho que Satanás ataque, por mucho que las saetas vengan, pero si usted contempla esa bendita idea de que el Señor está en su templo, con brazos abiertos, esperándonos para que nuestro arrepentimiento y nuestra humillación sea propicia delante de sus pies, y le confesemos, Él nos va a perdonar y nos va a llenar de fuerzas. Y cuando uno está lleno de fuerzas espirituales, ¿de cuántas cosas se va a querer perder? ¿Sí? Entonces va a llegar el momento, hermanos. Entonces esta semana vamos a usarla para orar. Listo, a tales horas, listo. Empieza uno con esa fuerza, ¿no? Y 2, 3 días, al cuarto día ya. A veces pasa eso. Entonces, como cuando al cuarto día, esto es un ejemplo que estoy usando, de repente quebranté ese anhelo, o el enemigo lo logró quebrantar, entonces para el siguiente día ya me da pena. Ya no quiero. Pues todo lo contrario, hermanos, es cuando más deben llenarte de razones para decir, bueno, hoy fallé, pero mañana quiero estar. O tomamos una semana completita para estudiar, un ejemplo, ¿no? Porque ellos lo hacían todos los días. Uy, hermano, pero tanto estudio. Miren lo que es el enemigo, ¿no? Ellos no decían eso. ¿Cómo no? Exagerados. Ellos eran exagerados en eso.
Si usted se concentra en ese relato de Hechos 2, 42 al 47, se cae una idea humana. Todo en exceso es malo. Se cae esa idea con ellos. El Espíritu de Dios en exceso actuando en nuestra vida será malo. Las fuerzas, ese caudal, esa fuente que salte para vida eterna, ese río de agua vivas, que fue lo que ellos pusieron en práctica. Entonces, hermanos, vamos a ir terminando con la siguiente idea del Señor. Y vamos a recurrir a varios ejemplos de hombres y de casos. Jesús fue atacado por las saetas del enemigo, con la diferencia que para Jesús no eran ocultas. ¿Sí? Pero él fue atacado, hermano, en los instantes antecito a la cruz, y lo logró debilitar. Usted lo ha leído, ¿verdad? Él dice: mi alma está triste. Y esa tristeza fue profunda. Lo debilitó, a tal punto que Jesús fue del Padre: Señor, ¿habrá otra forma? Lo debilitó. Pero mira lo que hizo Jesús. Fue a donde Jehová está en su templo. Fue a la presencia, al lugar santo, al lugar santísimo, perdón, a la presencia misma del Señor, y ahí se inclinó Jesús. Sabía que mientras estuviera en la carne, el enemigo lo podía debilitar. Y él empieza a perseverar, hermano. Es que los instantes de la cruz son una de las más grandes demostraciones de perseverancia. ¿Por qué? Porque es que hay de inicio una traición de uno cercano. Ya ahí las fuerzas se tienen que debilitar, ¿no? Cuando a ti te traiciona uno cercano, las fuerzas se tienden a ir al piso. Te niega el que te prometió estar contigo hasta la muerte, y te niega con maldición. El que te dijo: no, yo soy capaz de ir con usted hasta la muerte, salen huyendo. A los que cuidaste por 3 años salen huyendo y te dejan solo. Están siendo atacadas las fuerzas, ¿no? Ahora viene lo físico, que ya lo sabemos, ¿no? Los azotes, las espinas, era para que declinara, hermanos. El sangrado, la desangrada que Jesús tuvo, era para que física, emocional, moralmente se viniera al piso. Ok, era Jesús. Miremos a Pablo. 2 Corintios 11, del 23 en adelante. Las fuerzas de este hombre, cómo fueron atacadas. Y miremos el ejemplo de perseverancia en él. 2 Corintios 11, dice en versículo 23: son ministros de Cristo como si estuviera loco Pablo, yo más, en trabajos más abundantes. Observe las fuerzas atacadas aquí, vean. En azotes, ¿lo tienen? Sin número, en cárceles, peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 195 azotes parece ser la cuenta, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y les digo, hermanos, cuando escribió esto, todavía faltaba el naufragio del viaje a Roma. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos. Y estos ayunos forzosos, no eran ayunos de consagración. En frío y en desnudez. Está hablando físicamente, ¿no? Y además de otras cosas, parece que a la lista le faltaron cosas, ¿no? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ahora mire el 11, versículo 9
y 10. Perdón, 12, 9 y 10. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? Ahí, cuando el enemigo está atacando. Mira la parte positiva, que ataque, si quiere atacar. Si usted va al templo, si usted va al santuario, a la presencia de Dios, me gloriaré en mis debilidades porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es lo que nos puede hacer perseverar, hermano. Entonces, cuando usted está pasando esos momentos difíciles, recuerdo que hay otros que perseveraron en medio de unas fuerzas que fueron atacadas desde todos los ángulos y con diferentes saetas. Pero hay un poder que debe estar en ti y en mí. El poder de Cristo reposando sobre mi fragilidad. ¿Por qué? Porque mi fragilidad se cansa, hermano. Yo tampoco quisiera volver a hacer ciertas cosas, pero ese yo tiene que estar muerto hace rato. Cuando el poder de Cristo reposa sobre mí, no importa, hermano, yo tengo que perseverar. Hoy, ¿cuántos sabemos acá reunidos? 2, 3, hay que perseverar. Porque nuestra perseverancia, hermano, escúchelo bien, no está basada en la cantidad de gente que hay. Debe estar basada en el poder de Cristo que reposa sobre mí. Nosotros como humanos tenemos los ojos mirando acá, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué los hermanos del primer siglo perseveraban? Porque ellos permitieron que las fuerzas del temor, de la sencillez, del gozo del Señor estuviera radicado en ellos. Pero ellos hicieron llenar, hermanos, y perseveraron en la idea, en el deseo y las fuerzas de estar juntos. En el estar juntos, hermanos, 2 o 3. El Señor dice, derrama allí esas fuerzas. ¿Sí? Entonces, hermanitos, hermanitas, hermanos de otras partes que nos escuchan, ¿algún día usted ha deseado no perseverar? ¿Algún día usted dijo, no, bueno, yo como que ahora en adelante me voy a reunir cada 15 días, cada que sea domingo nomás? Eso indica que las saetas del enemigo en lo oculto han logrado su efecto. Y usted no se ha dado cuenta. Pero recuerda, hermano, aún si te quedares sin fundamentos, ¿qué has de hacer? Aún si te quedares sin fuerzas, ¿qué vas a hacer? ¿Tirarla? ¿Salir corriendo? El Señor está esperando en su santuario, en su lugar santísimo. Ahí hemos de ir con nuestra humillación, con nuestro arrepentimiento, con esa humildad de decirle, Señor, no tengo fuerzas, no puedo, hasta aquí llegué. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a llenar, te va a dotar, te va a fortalecer, te va a tomar en sus brazos, te va a cargar, cual oveja pierniquebrada, ¿no? Que deja el pastor que las 99 y levanta la otra. ¿Y qué hace con la que encuentra? La levanta ¿dónde? Y la pone ¿dónde? En sus hombros. No la arrea por delante, sino que la levanta en sus hombros. Eso va a hacer el Señor cuando usted se dio cuenta que ya hay aspectos y sectores en su vida donde las fuerzas se han reducido y usted no ha querido perseverar en algunas cosas. Recuerde que el enemigo atacó allí y que Dios está mirándote sin parpadear desde los cielos para que tú lo busques y para que repitas lo que dice entonces el versículo 1 del Salmo 11. Si mi confianza está en el Señor, ¿por qué tengo que salir huyendo como las aves? Así dice, ¿no? O escapar, ahí es escapar. ¿Por qué he de escapar? Si confías en Él, hermano, el llamado es ¿a qué? A perseverar. Si tu confianza está en Él, el llamado es a permanecer. Que Dios nos siga bendiciendo.